WhatsApp cede ante la presión de los usuarios. La aplicación anunció este viernes la cancelación del plazo del 8 de febrero para que los usuarios aceptaran sus nuevas normas, que incluyen compartir información personal con servidores de Facebook, compañía a la que pertenece. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo, tras una huida masiva de los suscriptores hacia otras aplicaciones de mensajería como Telegram o Signal en los últimos días. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Este viernes es un día también de mucha información, así es que vamos de inmediato a las noticias. Migrantes hondureños dejan su tierra natal, pero se encuentran con un muro de seguridad en la frontera con Guatemala. Esta noche algunos logran cruzar el paso fronterizo. Casa del Migrante en Guatemala se prepara para dar atención debido a la pandemia. Darán prioridad a mujeres con niños pequeños, embarazadas y personas con alguna enfermedad. Sala de Apelaciones ordena al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala celebrar el 18 de enero la elección en segunda vuelta de magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad. La actriz mexicana Yalitza Aparicio continúa de visita en el país. Este viernes se reunió con varias personalidades guatemaltecas. En temas internacionales, prevén 30,000 muertes semanales en Estados Unidos a causa del coronavirus, según Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Que me expulsan porque no soy idóneo, imagínense usted eso. Es viernes y así llegan las inolvidables de la semana. Al menos 3,000 hondureños salieron este viernes en una caravana hacia Estados Unidos con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida. El grupo camina por las vías laterales de la carretera con la mochila al hombro, la mayoría con mascarilla por la pandemia. Varios participantes de esta caravana consideran que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que su antecesor Donald Trump con las normas migratorias, aunque Washington ya descartó esa posibilidad. Y algunos migrantes han caminado varios kilómetros, pero en su recorrido se toparon con un cerco de las fuerzas de seguridad en el kilómetro 301, delante de la frontera de Corinto, en Puerto Barrios y Zabal. Un equipo de Guatevisión y Prensa Libre documentó las condiciones en las que viajan. Afirman que lo hacen para huir de la pobreza y buscar mejores oportunidades de vida para sus familias. Viajan familias enteras y cada una trae su historia, aunque la mayoría coincide que huye de la pobreza en su país. Por el otro lado, se le van a entrar 6,000. ¿Cuándo van a parar? Por el otro lado. Y siempre en el tema, para ingresar a territorio nacional, los migrantes deben presentar documentación y una constancia para descartar casos de COVID-19. Se pone en riesgo. Los niños no traen pasaportes, los documentos de identificación, los padres tampoco la traen. Han sido engañados del otro lado de Honduras. Aquí hay una oficina aquí a la par que está generando pruebas falsas de antígeno. Y esto no es correcto. Le sacan a la pobre gente dinero que no trae, 700 lempiras para generarles esa prueba que a todas luces es falsa. Eso es lamentable. Y sobre este mismo tema, ¿cuál es el ambiente que se vive a esta hora en la frontera El Florido, en Chiquimula? Andrea Domínguez tiene la información. Adelante.
En al menos 7 departamentos hay fuertes dispositivos de seguridad instalados por la Policía Nacional Civil y por el Ejército. Pero me acompaña el portavoz de la PNC, Edwin Monroy. ¿Cuáles son las acciones que hasta este momento se han desarrollado en las diferentes fronteras? También ya se ha encontrado a varios de estos migrantes que han pasado de forma irregular la frontera. Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, y como usted muy bien lo ha indicado, son 7 los departamentos en donde se ha decretado el estado de prevención y por supuesto las acciones coordinadas entre Policía Nacional Civil y las demás instituciones de gobierno pues se ponen de manifiesto. Nos encontramos en este lugar y precisamente ustedes pueden ver el despliegue policial y el trabajo que se ha venido realizando. Si bien en estos operativos que se han montado en estos departamentos, ¿cuántos agentes se han desplegado principalmente a los puntos fronterizos como acá en el Florido donde nos encontramos, que es donde se prevé que puede ingresar una de las mayores caravanas en horas de la noche, madrugada, pero también que ya ha existido también el poder encontrar a varios de estos migrantes a lo largo de toda esta semana, también no solo este día, sino también en otros días en estos puestos que ustedes han instalado? ¿A cuántos ya se ha retornado a su país? Sí, efectivamente, Andrea. En este preciso momento, acá en el Florido y en los demás puntos se cuenta con el talento humano necesario para prestar la seguridad correspondiente y verificar junto al Instituto Guatemalteco de Migración que las personas que transiten por el territorio nacional lo hagan conforme a los protocolos migratorios. Cabe mencionar que desde el 1 de enero hasta este día han sido más de 800 las personas que han sido retornadas por parte de Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio, con el Instituto de Migración, y precisamente se tienen acá en este lugar, ustedes han visto varios buses y a lo largo del trayecto hay 8 ambulancias, hay 8 buses en distintos puntos para que las personas que quieran retornar puedan ser atendidas, apoyadas y se les brinde precisamente el transporte para que sean retornados a través del Instituto Guatemalteco de Migración. Aquellas personas que no cuentan con los requisitos como la prueba de COVID y la documentación, ¿qué pasa con ellos? Efectivamente, se está verificando y se está acá de manera preventiva para que el Instituto Guatemalteco de Migración pues realice su trabajo. Nosotros estamos en apoyo de manera preventiva y se está verificando todo eso con los debidos protocolos sanitarios, por supuesto, y en apoyo si en algún momento fuera necesario, tanto para las personas nacionales y extranjeras y como precisamente el trabajo coordinado que se realiza con las demás instituciones. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte entonces de lo que se vive en los 7 departamentos del país y las acciones que se están tomando en conjunto con la Policía Nacional Civil, Migración y el Ejército de Guatemala, teniendo en cuenta que se prevé entonces estas caravanas masivas que a partir de este 15 de enero era cuando ya se esperaban los mayores grupos que continuarán durante el fin de semana intentando atravesar nuestro territorio nacional con el objetivo de poder llegar hasta México y luego a Estados Unidos. Pero es muy importante resaltar que dentro de lo que mis camarógrafos María José Bonilla y Eric Ávila han logrado captar está lo que ellos traen consigo, las pocas pertenencias. Podemos observar incluso como muchos a lo largo del caminar, 5 días, algunos según no los narraban, otros llevaban 2, 3 días caminando sin parar. Se ha logrado identificar que muchas de estas personas que integran estas caravanas están siendo engañadas y al momento de llegar hasta los puestos fronterizos se logra detectar que estas pruebas no son verídicas y que prácticamente están realizando una inversión con los pocos fondos que puedan traer en algo que luego no les va a servir. El 95% de estas personas que trata de pasar de forma irregular la frontera sí nos ha señalado a nosotros como Noticiero Guatevisión y Prensa Libre que no tienen los recursos para poder comprar esta prueba y le hacen un llamado al presidente Alejandro Yamatei que solo los deje pasar, pues ellos señalan que están utilizando nuestro país como ruta migrante para poder llegar luego a México.
México. Sin embargo, ante el estado de prevención, principalmente por la pandemia, se ha señalado que estos grupos, sin presentar la prueba de coronavirus, sí representan un peligro para la propagación de los casos de coronavirus en nuestro país. Con imágenes de María José Bonilla, Eric Ávila y Luis Machado, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Desde Chiquimula, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, por tu reporte. Y tenemos información de último momento porque se confirmó que un grupo de migrantes logró cruzar la frontera con Guatemala. En el puesto de El Florido se desconoce aún cuántas personas cruzaron de manera irregular. Y siempre, siguiendo el tema, un puesto de control de migrantes ha sido instalado en el kilómetro 78 de la ruta suroccidente en jurisdicción de Siquinalá, Escuintla. El objetivo es evitar el paso de personas indocumentadas, esto ante la amenaza de la caravana de hondureños que pase de forma ilegal por Guatemala con rumbo a Estados Unidos. En el puesto de control, que opera las 24 horas, está conformado por elementos de la Policía Nacional Civil, Ejército, Migración, Corred y representantes del Centro de Salud. Estos tienen como finalidad verificar buses extraurbanos que viajan directos a la frontera de Tecumán. Para ello, los agentes suben al colectivo y piden a todos los pasajeros sus documentos de identificación. La preocupación también de que estas personas no traen su examen de COVID para que la segunda ola que se está hablando no se vaya a incrementar. Pues aquí estamos haciendo presencia, trajimos también abastecimiento de agua para las personas que van a estar aquí las 24 horas. Ahorita hay presencia de las instituciones de Defensa Nacional, PNC, Conred, CBS, la Secretaría de Bienestar Social, también va a estar área de salud presente. Parte de migración también van a estar presentes. En menos de 4 horas los uniformados habían verificado 17 buses. Todos los pasajeros viajaban de forma legal. Sin embargo, este jueves fueron localizados 5 hondureños que por carecer de la documentación debida fueron retornados a su país de origen. Aquí no es un puesto de abastecimiento o de descanso para ellos. Este es un puesto donde se le va a hacer conciencia a ellos sobre el peligro que corren al ir hasta Estados Unidos, entonces hacerle conciencia para que se regresen a su lugar de origen. Según versión de los agentes que participan en este puesto de control, la mayor movilización de indocumentados la han registrado en horas de la noche o bien en la madrugada, por lo que permanecen en funciones las 24 horas en turnos rotativos. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Y una de las paradas acostumbradas para quienes hacen andando su camino hacia Norteamérica es la Casa del Migrante en la zona 1. Sin embargo, dadas las condiciones impuestas por la pandemia, la manera en que estos podrán dar su apoyo se ha visto trastocada. 2020 arrancó con una caravana de migrantes centroamericanos en su camino hacia los Estados Unidos y con una casa del migrante de los misioneros de San Carlos Escalabrinero que se vio desbordada. 2021 comienza también con una caravana de estas que ha partido de San Pedro Sula, pero la situación debido al COVID-19 es bien distinta en esta casa del migrante. Por el tema de las restricciones que hay y el distanciamiento que se requiere para atender poblaciones en este tipo de movilidad, pues no contamos con los espacios en este momento, ¿verdad? Apenas pueden caber 20 personas con el debido distanciamiento. Así, esto que veíamos hace un año... Ya el frío es evidente para los cerca de 300 migrantes hondureños que han llegado a albergarse a la Casa del Migrante, ubicado en la zona 1 de la capital. Podemos observar que el cansancio de muchos es evidente. Ahora es imposible. Si logran llegar una gran cantidad, pues la atención que tenemos contemplado es en puerta con kits de alimentos y bioseguridad. Adentro tan solo van a recibir a mujeres embarazadas con niños pequeños, ancianos y discapacitados. De cualquier manera y por otras circunstancias no prevén un arribo masivo. Con todas las dificultades que ahora encuentran en el camino por cierre de fronteras, incluso también en Honduras por las mismas autoridades, y aquí en Guatemala con la policía y el ejército y todo, yo creo que es muy incierto, no se sabe realmente si van a lograr, aunque en caravanas anteriores logran pasar por grupitos. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el Gobierno de México desplegó a unos 500 agentes migratorios y a 26,000 elementos del ejército en la frontera sur con Guatemala ante la llegada de la primera caravana migrante de este 2021 que partió el miércoles por la noche desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula.
Autoridades del Instituto Nacional de Migración de México informaron a la prensa que frente al posible flujo migratorio masivo, los agentes fueron enviados a los estados de Chiapas y Tabasco. Por su parte, la Secretaría de Gobernación mexicana reiteró que hará cumplir la legislación migratoria y mantener la vigilancia en la frontera sur. Hay novedades sobre la elección del CAN para decidir sobre el futuro magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Continuamos informando esta noche. Tras una nueva acción en los tribunales, sí se podrá celebrar la segunda vuelta electoral en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quienes deben nombrar a un nuevo magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad. Un amparo, argumentando falta de idoneidad en los candidatos, detuvo el proceso el pasado fin de semana. La segunda vuelta de la elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala sigue dando giros. La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo le ha ordenado llevar a cabo el balotaje para definir quién será el magistrado de la Corte de Constitucionalidad que representa al ente. Según la resolución, esta debe celebrarse el lunes 18 de enero. El juez Maynor Moto y el académico Estuardo Galvez, ambos señalados en distintas tramas de corrupción y altercados contra la justicia, son los dos finalistas. Sin embargo, el amparo solicitado por varios abogados, alegando su falta de honorabilidad e idoneidad, detuvo el proceso que debió continuar el lunes 11, una semana después de la primera vuelta electoral. En ese momento, el Tribunal Electoral del colegio sí asistió al sitio de los comicios, a la espera de que una nueva resolución les dejara avanzar. El 5 de septiembre pasado, Bonerge Mejía, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, falleció por COVID-19, de ahí que haya una plaza vacante. Esta, sin embargo, sería ocupada por el vencedor de la elección en el CANG hasta abril, cuando concluye el periodo de labores del actual CC. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y tenemos más, cambiando el tema. La celebración del Día del Cristo Negro de Esquipulas fue diferente a causa de la pandemia del coronavirus. Cada 15 de enero la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, era abarrotada por miles de católicos que llegan a venerar al Cristo Negro en su día. Sin embargo, ante el incremento de casos de coronavirus este año, la Basílica de Esquipulas albergó a pocos feligreses, algo atípico, pues en años anteriores eran miles los fieles que llegaban de varios países, quienes además disfrutaban de una feria que también fue cancelada. Al mediodía, unas 1.500 personas habían ingresado hasta el camarín del Cristo Negro para venerarlo, pero antes debieron pasar por un puesto de control en el que se les exige el uso de mascarilla y la desinfección de manos. Dice, cada 15 de enero se celebra el Día del Cristo Negro de Esquipulas, advocación católica que tiene gran distintivo en diferentes países. Este año, a causa de la pandemia, como le hemos dicho, la celebración fue diferente. El 15 de enero los fieles católicos celebran al Cristo Negro de Esquipulas, culto que ha perdurado desde hace más de 400 años y se ha fortalecido a través del tiempo. La veneración a esta imagen surgió en el municipio chiquimulteco, cuando el artista Quirio Cataño entregó la imagen a autoridades de la iglesia. Fue esculpido en 1594 por Quirio Cataño, lo encargaron los pobladores de Esquipulas después de tener una muy buena cosecha de algodón, y se lo llevaron a cuestas desde Guatemala, desde la ciudad de Santiago hasta Esquipulas, y fueron pasando por muchas poblaciones. Ahí la gente les pedía que se quedaran un momento, unos días, para venerarlo, y prometían que iban a ir a visitarlo. Este año, debido a la pandemia, la visita al Señor de Esquipulas ha sido diferente. Se instaló un altar a un costado de la Catedral Metropolitana para que haya ventilación natural y se eviten las aglomeraciones. Además, antes de ingresar se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial.
Con esto, muchos fieles, aunque no han viajado a Esquipulas, llegaron a elevar una oración frente al Cristo Negro. Es una tradición, especialmente es la vía directa para llegar al Padre Celestial, que todos lo sabemos, algunos nos equivocamos con la imagen, pero sinceramente es una vía para llegar a nuestro Padre Celestial. La imagen continuará expuesta durante el fin de semana de 7 de la mañana a 7 de la noche. Además, uno de los momentos que han marcado la historia del Cristo Negro fue la visita del Papa Juan Pablo II, quien presidió la Eucaristía del 4º centenario de la imagen. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Salimos de nuestras fronteras. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó el viernes a las autoridades estadounidenses por supuestamente fabricar delitos por narcotráfico contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos. La agencia antidrogas entregó a la Fiscalía Mexicana las supuestas pruebas para que investigara a Cienfuegos, que enfrentó este proceso en libertad y solo fue citado a comparecer. López Obrador sostuvo que debe terminarse la corrupción, pero no pueden haber represalias, venganzas y no se pueden inventar delitos. Nadie debe ser tratado de esa manera, dijo. Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer este viernes que prevé aumentar los recursos federales a los centros comunitarios de vacunación y clínicas de salud móviles para acelerar la campaña de vacunación contra el COVID-19. El plan del mandatario demócrata dispone la movilización de 100,000 trabajadores de salud para dar las vacunas y apunta a aumentar el número de vacunaciones en farmacias. En el caso de las clínicas de salud móviles, la futura administración Biden intentará de esta forma llegar a las comunidades rurales y urbanas más alejadas de los grandes centros. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que se producirán 30,000 muertes semanales en Estados Unidos a causa del coronavirus. José Pernalete, periodista de La Voz de América, nos dice que en más de la mitad del país las muertes por COVID-19 se han incrementado en torno a un 10% según datos oficiales. Expertos proyectan un escenario desalentador en Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en los próximos 21 días se registre un promedio de 30,000 muertes por semana. En los hospitales, el personal sanitario insiste en alertar sobre la gravedad del incremento de pacientes. En realidad estamos viendo un repunte, por lo que nuestro censo está aumentando continuamente. Pero tenemos esos días en los que tenemos muchas desocupaciones, por lo que bajamos un poco. Pero en general, definitivamente, todavía estamos en alza. En California, principal jurisdicción estadounidense en la lista de mayor infección pandémica, comenzó la vacunación masiva en espacios del parque temático Disney. Autoridades sanitarias de Los Ángeles afirman que hay 3 millones de personas infectadas en el condado y 13,000 pacientes han fallecido a lo largo de toda la pandemia. La inmunización es un objetivo medular para la prevención, de acuerdo a los expertos. Mi abuela vive conmigo y yo también vivo con mis padres y es muy importante para mí que los mantenga a salvo también, ya que ellos están en casa y yo soy la que va a las clínicas. Entonces es por la seguridad de mi familia y también de mis amigos y compañeros de clase. Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, en las recientes 24 horas se contabilizaron 229,386 nuevas infecciones, además de 3,769 fallecimientos. Esta base de datos calcula más de 23 millones de personas contagiadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pausa y volvemos con la actualización de las cifras de COVID-19 en el país. Regresamos. Noche de viernes a las puertas del fin de semana, es muy pertinente conocer el pronóstico del clima y por eso llega ya Pamela Valdés.
María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas y de mañana a lo largo del territorio nacional para que ustedes en casa se empiecen a preparar y lo puedan tomar en consideración. Para esta noche, de acuerdo con el ISUBUME, continuamos con condiciones de cielos parcialmente nublados. En la mayor parte del territorio nacional tendremos probabilidad de alguna llovizna, especialmente en la franja transversal del norte, y continuamos con esta temporada fría. Tendremos descenso de temperaturas principalmente en la meseta central y en el altiplano occidental. Como puede observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente cielos parcialmente nublados a totales en la mayor parte del periodo, con probabilidad de alguna actividad eléctrica o llovizna en horas de la tarde y o noche, como observa en pantalla en todos los departamentos de nuestro país. Y le compartimos a continuación el pronóstico del clima en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el inicio del fin de semana, el sábado, alguna actividad eléctrica en horas de la tarde y o noche con una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Para los días domingo y lunes esperamos condiciones de pocas nubes en la mayor parte del periodo y las temperaturas máximas que se estarán registrando serán de 23 grados centígrados para los 2 días. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:53 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Y mire, un temblor fue sensible en varios puntos del territorio nacional, especialmente en Retaluleu, Suchitepeque, San Marcos, Escuintla, el departamento de Guatemala y parte sur de Sololá. El INSIBUME indicó que el sismo fue a las 10 de la mañana de este viernes con magnitud de 6.1 y el epicentro fue en el Océano Pacífico. Añadió que el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros e indicó que tienen 81 sismos registrados en lo que va del año y de estos 81, solo 5 han sido sensibles. Pasamos al tema del COVID porque vamos a conocer ahora la actualización de casos de coronavirus en el país. El Ministerio de Salud reportó este viernes otros 621 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 147.560 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 26 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.177 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 133.217. Y finalmente, los casos activos estimados son de 9.166 y se efectuaron 1.175 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 14 de enero desde las 0 hasta las 23:59. El Ministerio de Salud catalogó a los mercados como focos de contagio de COVID-19, por lo que en 3 de los más grandes del área metropolitana ha instalado laboratorios móviles para llegar a testar a una mayor población. En la siguiente nota vemos cómo están funcionando. En plena reescalada de casos de COVID-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha identificado a los mercados como posibles focos de contagio masivo. Es por ello que han instalado laboratorios móviles en 3 mercados del área metropolitana. Por un lado en la terminal, otro en la central de mayoreo en Villanueva y uno más aquí en el Guarda, en donde además de las filas para comprar, que no son muy extensas, hay una más que conduce directamente al camper de los hisopados, una pequeña clínica móvil en la que se toman muestras a todos aquellos que lo deseen. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en sus primeros 3 días en el Guarda se han realizado 472 pruebas, con una positividad del 8.9%. En la terminal, de 307 pruebas, han dado positivo el 5.2%. La media nacional ronda el 30% en las primeras semanas del año. Además, en la central de mayoreo, el 11.7% de las 145 practicadas dieron positivo a COVID-19. Hay que decir, eso sí, que las pruebas no son un tamizaje de los mercados, pues son voluntarias y puede acercarse quien lo desee, aun si no es de la zona. A pesar de ello, la gente del Guarda ve cumplimiento en las normas. Están respetando así los vendedores, pero hay gentes también de que hay veces no respetan, va. Pero sí tratamos la manera de, siempre respetamos, ¿verdad? Se están usando la mascarilla, están gel, alcohol y la mascarilla siempre. Tener los cuidados, lavarse las manos a
momento con jabón antibacterial. Pero aunque las mascarillas y caretas se han convertido en un artículo más en venta en muchos de los locales, comerciantes de distintos mercados, aun si no cuentan con laboratorio móvil cercano, han asumido posturas estrictas con quienes no las usan. No lo atiendo. Le digo que se lo ponga, si no, disculpe, ¿va? Porque son las reglas, ¿va? Mientras tanto, los laboratorios móviles funcionarán hasta el 31 de enero, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Resuelven petición de solicitud de retiro de inmunidad contra alcalde Ricardo Quiñones. Volvemos después de esta nueva pausa. Bueno, ya le comentábamos en información de última hora que un grupo de migrantes provenientes de Honduras con destino a Estados Unidos ha logrado entrar en territorio guatemalteco. Vamos a tener algunas imágenes, me parece. Esto es en la frontera del Florido, en Chiquimula. Ellos buscan cruzar el paso fronterizo y por esa razón vamos a hacer en este momento un enlace con nuestra compañera Andrea Domínguez, quien se encuentra en el lugar y nos tiene el reporte. Andrea, te escuchamos. Muy buenas noches, María Luisa, aquí a todos nuestros televidentes. Así es, estas imágenes que ustedes pueden observar en este momento evidencian el punto en el cual más de 5,000 migrantes que componen esta caravana han logrado romper el frente que tenían los agentes de la Policía Nacional Civil y también el Ejército. Cerca de 600 elementos se encontraban tratando de formar prácticamente una barricada humana para poder impedir que estos migrantes pasaran. Lo mismo ocurría del lado de la frontera hondureña, pero minutos antes ellos también lograron pasar a los agentes antimotines que se encontraban en Honduras, llegando hasta este punto. Acá ya se ha tornado en algunos momentos violenta esta caravana, pues han incluso con piedras arrojados a los propios agentes de la Policía Nacional Civil logrado hacer que estos se retrocedan y asimismo poder frenar y hacer o ingresar, mejor dicho, en este momento hacia nuestro territorio. No podemos aguantar, es lo que nos ha comentado la Policía Nacional Civil, y que han decidido también hacerse a un lado para evitar que esto ocurra. Podemos incluso ver en las imágenes que son miles de migrantes los que están pasando básicamente la frontera acá en el Florido. Incluso podemos ver que hay muchos que van con niños en brazos, mujeres embarazadas, con parte de sus mochilas. El ejército trató de poderles hacer frente e incluso se enfrentaron con algunos de estos que se encontraban en primera línea, que son en su mayoría hombres que están tratando de forzar a los agentes a poder retroceder. A lo largo de este tramo carretero que ellos ya han logrado pasar, hay alrededor de 3 puestos que se encuentran con una muchísima menor cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil, entre 15 y 20, que incluso no van a ser suficientes para poder detener a este flujo migratorio que ya ha logrado ingresar a nuestro país y que prácticamente a la fuerza ha logrado pasar el control que se encontraba en este punto, tanto el del lado hondureño como el del lado guatemalteco. Son más de 5,000 personas que lograron ya pasar la frontera de nuestro país y que empiezan ya a encaminarse rumbo hacia México. Acá también ya hay otro contingente que los está esperando, pero a lo largo de todo este tramo carretero, después de esta frontera, únicamente hay otros 3 puestos de control que, conforme lo vimos acá en este lugar, va a ser mucho más fácil que lo logren pasar. 25 personas no los van a poder hacer frente, ni siquiera lo pudieron hacer entre 500 y 600 elementos entre soldados, parte de antimotines y elementos de la Policía Nacional Civil. El contingente era más o menos mayor al que se había visto en la frontera de Aguascalientes y también en la frontera de Corinto. Acá pasan corriendo y prácticamente pasan tirando todo lo que ellos se encuentren a su paso con el objetivo de poder ingresar. Muchos van gritando, lo logramos, lo logramos, lo logramos, y básicamente van ya algunos incluso gritando de la felicidad de que han logrado romper este contingente, esta barrera humana que había puesto el gobierno de Guatemala para poderles hacer frente, pero que no fue suficiente y que ahora ya prácticamente se encuentran en nuestro territorio encaminándose hacia México. Esta es la situación
situación que se vive en este momento, María Luisa, y de todos nuestros televidentes acá en la frontera. Podemos observar cómo logran ellos romper las barricadas del Ejército y de la Policía Nacional Civil, que no fueron suficientes para estos más de 5,000 migrantes que lograron ingresar por esta frontera. Desde horas de la tarde ya se sabía que este panorama podría ocurrir y por ello habían sido enviados muchos más elementos. Originalmente se contemplaban 300 agentes de la Policía Nacional Civil para este punto. Fueron redoblados los mismos, pero estos no fueron suficientes para hacerle frente a esta caravana que está conformada por más de 5,000 migrantes que sí logró pasar por este lugar, algo que las otras pequeñas que se conformaban por 300 o 150 no lo lograron hacer. Esta multitud de personas, algunas incluso sin mascarilla, ya lograron prácticamente ingresar a nuestro territorio, algo que pone en riesgo aún más la propagación del coronavirus, pues prácticamente el 100% de ellos no cuenta con pruebas de COVID-19 para ingresar. Acá cabe resaltar que no solo van hondureños, sino también hay algunos salvadoreños que se han sumado a esta caravana que busca llegar con el objetivo de pasar ahora la frontera de México en Tecún-Umán. Su recorrido ahora será prácticamente pasar de Chiquimula por Zacapa para llegar luego hacia la ciudad de Guatemala y de allí encaminarse hacia San Marcos con la frontera de Tecún-Umán y buscar cruzar esta frontera que también se encuentra custodiada por elementos del Ejército y de la Policía de México. Acá posiblemente habrá otro enfrentamiento similar al que se observó en estos momentos acá en la frontera del Florido, pero esto también ya ha señalado la Policía Nacional Civil y el Ejército, que ahora se preparan para poder mandar otro dispositivo de seguridad hacia la frontera de Tecún-Umán, mientras que se espera que se puedan instalar más puestos de control y registro a lo largo de toda esta ruta migrante que suele ser la que toman ellos, que incluye todo el Pacífico, pasan por Escuintla y Zacatepeques, que es muchas veces donde también suelen agarrar pocos de estos migrantes. Habría que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas acá en nuestro país, luego de que este flujo migratorio, que prácticamente está siendo incontrolable, lograra pasar esta barricada humana que había formado la Policía Nacional Civil y el Ejército. María Luisa, esto es lo que se vive en este momento acá en la frontera del Florido. Muchísimas gracias, Andrea, por este reporte. Las imágenes realmente hablan por sí solas. Se desbordó completamente esta caravana migrante conformada en su mayoría por hondureños tratando de llegar a los Estados Unidos, siendo Guatemala el paso obligado, una situación muy difícil. La policía no pudo contener esta situación, pero recordamos lo que dijimos anteriormente en este noticiero. En México, el gobierno mexicano desplegó 500 agentes migratorios y 26,000 efectivos del ejército para contener esta marea humana. Una situación complicada donde hay muchas aristas, el tema de los derechos humanos, hay gente con niños, posiblemente podríamos creer que van niños no acompañados, mujeres embarazadas, personas enfermas, pero también están haciendo ingreso a nuestro país de una manera irregular, sin poseer pruebas de COVID, algunos sin los cuidados necesarios. Bueno, esto es algo que de lo cual vamos a estar muy pendientes, informándole de lo que suceda. Ahí tiene usted las imágenes. Bueno, y tenemos que seguir informando esta noche. La Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia confirmó la inmunidad para el alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Ricardo Quiñones, quien era vinculado por el Ministerio Público en el caso de financiamiento electoral al Partido Unionista. Según informó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, la Cámara rechazó el amparo que habían solicitado para que el caso siguiera abierto para poder investigar al alcalde Quiñones. Sandoval detalló que con esta resolución el alcalde ya no podrá ser investigado. Agregó que la FESI ya apeló esa resolución ante la Corte de Constitucionalidad. Más noticias de nuestro país. La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad recibirá talleres para fortalecer la independencia judicial en el país.
La Fundación Nacional para la Democracia asignó un monto al Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York para desarrollar un proyecto con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y promover la independencia judicial en Guatemala. Desde 2018 que conocimos a la Asociación Guatemalteca de Jueces de Integridad por la Integridad, nos dimos cuenta del importante trabajo que realizan en Guatemala para salvaguardar la independencia judicial. Ellos como asociación de jueces, aunque no es la más grande, sí es una que está muy preocupada por cuidar la integridad de los jueces, la independencia judicial. Es un programa que reúne los principales estudios jurídicos y a otros colaboradores en todo el mundo para promover iniciativas de justicia internacional y luchar por la justicia social. El primer webinar se llevará a cabo el 19 de enero y contará con la presencia de los jueces guatemaltecos Carlos Ruano y Erika Aifán. Hemos visto que en Guatemala la situación de independencia judicial es complicada y sobre todo este año que sigue pendiente el nombramiento de magistrados de Corte Suprema y de salas de apelación y que además se une a la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este año en particular es muy importante que los esfuerzos por cuidar la independencia judicial en Guatemala sean fortalecidos. Este proyecto busca reforzar la capacidad administrativa y el perfil internacional de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad con distintas actividades virtuales. Se tiene previsto que el programa finalice en septiembre, pero posterior a eso se seguirán impartiendo talleres. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Volvemos con información cultural y del mundo del espectáculo. Destaca la visita de la actriz mexicana Yalitza Aparicio. Y es momento de conocer lo que acontece en el mundo de la cultura y el espectáculo, porque la actriz mexicana Yalitza Aparicio continúa recorriendo nuestro país y este viernes se reunió con varias personalidades guatemaltecas. Además, el director de la película Parásitos vuelve a hacer historia. La actriz mexicana Yalitza Aparicio continúa su paso por nuestro país como parte de la grabación del documental de Netflix Peace Peace Now Now, que busca denunciar la violencia de género en Latinoamérica. Este viernes, la nominada al Oscar por su papel en la película Roma se reunió con personalidades guatemaltecas como la también actriz María Mercedes Coroy, Rigoberta Menchú y la activista Leticia Teleguario. Fue Coroy quien lo dio a conocer por medio de una serie de fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, donde se ve a las cuatro en una amena conversación. Hay que recordar que la mexicana fue vista ayer grabando frente al Palacio Nacional en la Plaza de la Constitución y anteriormente publicó fotografías de su visita a El Estor y Zabal. El cineasta Bong Joon-ho, director de la aclamada película Parásitos, ha sido seleccionado para presidir el jurado de la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, lo que lo convierte en el primer surcoreano en ser llamado para este cargo. Al respecto, manifestó que el Festival Internacional de Cine de Venecia tiene una historia larga y variada, por lo que es para él un honor formar parte de esta hermosa tradición cinematográfica. Hay que recordar que el realizador hizo historia el año pasado cuando su obra se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar la máxima categoría en la entrega de los premios Oscar. Este prestigioso evento, el Festival de Cine de Venecia, que honra al séptimo arte mundial, tendrá lugar el 1 de noviembre próximo. Reportó para Noticiero Guatevisión Pablo Juárez. Bueno, y una de las eminencias más reconocidas en el mundo de la astronomía publicó sus hallazgos en un libro sobre el primer indicio de vida inteligente fuera de la Tierra. El objeto interestelar avistado por científicos fue apodado Oumuamua. Para el principal astrónomo de la Universidad de Harvard, este es el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Fue el primer objeto que se vio cerca de la Tierra que provenía de fuera del sistema solar y no se parecía a nada que hayamos visto antes dentro del sistema solar. El profesor sostiene sus hallazgos en su libro Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente
emergente más allá de la Tierra. Hay quienes dicen que el objeto se trataba de una roca, un cometa o incluso un asteroide, pero el astrofísico difiere de opinión. No parecía un cometa, no tenía cola, tampoco era un asteroide porque exhibía un empuje extra lejos del Sol. El académico destacó la importancia de invertir en esta clase de investigaciones y sugirió ignorar literatura de ciencia ficción, así como informes sin fundamento sobre objetos voladores no identificados. Tenemos la tecnología para examinar esta cuestión con la instrumentación astronómica existente y creo que sería un crimen para la comunidad científica no abordar esta cuestión, dado el interés que tiene el público y el hecho de que el público financia la ciencia. El astrofísico nos recordó la importancia de pensar de forma crítica y que los prejuicios no deben influenciar el progreso de la ciencia. Si no estás abierto a encontrar cosas maravillosas, nunca las descubrirías. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Llegan las inolvidables de esta semana, no se las puede perder después de esta pausa. Bueno, y continuamos informando esta noche. Tenemos para usted las inolvidables de la semana. Es viernes, no se las puede perder. Por favor, no se enoje. Muchachas, tengan cuidado con el doctor Malacara, porque se ponen unas inyecciones raras. Aquí llegó su vacuna. ¿Qué? ¿Ya nos curamos del COVID? No, eso todavía está lejos. Y yo para ese mal le receto una inyección. Me dijo que me la pone con mucha preocupación. Pero veamos a los que terminaron vacunados esta semana en las inolvidables. Y yo le dije, mijita, esa te la pongo yo. Primero, esta diputada, que mientras todos celebran la aprobación de la ley de vacunas, ella teme otra cosa. Esta corriente pretende destruir la familia tradicional y los patrones que han dado luz a la cultura humana. Con estrategias y artimañas tratan de destrozar a la familia conformada por un hombre y una mujer, que son los llamados a engendrar con amor y con ternura. ¡Oh! ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Pero, ¿y no hablan de vacunas? Para aquellos que creen que su vida no vale la pena. Diputada, perdone, solo para referirnos puntualmente a la iniciativa, disculpe. Así es, señor presidente. Estoy razonando mi voto porque hice yo ese voto a favor. Por si fuera poco, esta eutanasia se aplica a ancianos. Mejor veamos a otro que ya vacunaron en esta temporada. Neto Brand fue expulsado de todos, pues porque no es idóneo. Momento, si todos es el partido que colocó a un diputado condenado por narcotráfico, además de seguir siendo controlado por Filipao. Que me expulsan porque no soy idóneo, imagínense usted eso. O sea, realmente es increíble, ¿va? Que por los juicios o mejor dicho, por el tema judicial por el que me persiguen aguantes y a mí me persiguen por ellos, pues, o sea. No me echan, yo me voy, dijo el alcalde de Misco. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Que no podemos estar cargando una cruz de pecados que no son míos. Ay, Neto, la pelea con Tres Quiebres duró más que tu aspiración presidencial. Y entonces yo le decía a Felipe, no solo he aceptado y aguantado recibir pija por vos, sino también tengo que recibir pija por él. Por Dios, pero en ese partido, ¿qué era lo que hacía? Dime si sientes dolor, y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. A propósito de candidatos fallidos, Rabe tendrá que regresar al país. México le dijo que no era una víctima. ¿Y ahora sí se cumplirán estas proféticas palabras? Aquí está, mire. Van a traerme. Pónganme ya las esposas y métanme preso, pues. Eso es lo que quieren.
Está bueno, hombre, aquí estoy. ¿Será que el Chucho ya espera a Rabé? ¿O más bien quiere ser diputado? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos arriba! Sus colegas no aprenden. Mire al presidente del Congreso. Es tiempo de que se acabe la judicialización de la política. Es tiempo de decir, judicialización de la política en Guatemala nunca más. Tampoco hay que permitir que se politice la justicia. También es tiempo de decir con contundencia, politización de la justicia en Guatemala nunca más. Adivine de quién era este discurso. Y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Pero todo es culpa de los hijos de la patria. Guatemala sigue avanzando. Y sigue avanzando a pesar de que algunos pocos y malos hijos de la patria, esos malos hijos de la patria, han querido utilizar cualquier tema para dividirnos en los juegos y en la agenda oculta y perversa de esos malos hijos de la patria. ¡Ay, no, por la gran patria! Mejor veamos qué dijo el presidente. Pero si ni el vice llegó al informe de gobierno. El señor vicepresidente de la República fue cordialmente invitado, mandó excusa. Lamentablemente dice que tiene agenda y no podrá venir a la sesión solemne del Congreso. ¡Qué interesante va a decir! Ah, eso sí, Miguelito sí llegó. Así que es momento de escuchar. Pues el presidente dice que el coronavirus ya se fregó con nosotros. Pero la pandemia no sabía de qué estábamos hechos los guatemaltecos. No sabía que nos uniríamos como nunca antes. ¡Ja! ¡Qué grueso este gobierno! Ustedes nos han servido de espejo y de ejemplo. Pero, ¿y para darle atención a sus médicos? Ahora, si lo que quiere es hablar de informes serios, mire al presidente de México, que dedica su conferencia a hablar de Benito Bodoque. ¡Cállese la boca! ¡Me doy cuenta del sueño inconsciente! ¡Válgame Dios! Bueno, un recuerdo cariñosísimo. Y aún así, resulta más serio que este otro. Que Dios les bendiga, pero especialmente, ¡que Dios bendiga a Guatemala! Pégale, papá. Pégale, papá. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Jueves 7 de enero de 2021 llegó el momento de conocer las informaciones más relevantes de este día. Gracias, papi. La Pastor informa de... Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto. Bueno, y así nos vamos a despedir esta noche, agradeciendo, por supuesto, como siempre, su sintonía y dejándole estas imágenes que son muy simpáticas. Una gatita pelirroja rusa que se ha vuelto viral a través de las redes sociales por oponerse ferozmente a que su dueña beba cerveza. En el video compartido en TikTok, que ya ha recibido más de 450,000 me gusta, se ve a la pequeña felina maullar y morder el brazo de una mujer que intentó en 3 ocasiones, sin éxito alguno, beber de una botella. Basta, ya la dejé, me lastimas, se le escucha decir tras recibir un fuerte mordisco. Suave.